Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Soy el doctor Esteban Gilberto Martínez Ortiz. Vamos a hablar ahora en esta nueva cápsula sobre el México postrevolucionario que inicia en toda la década de los 20, ¿no? En el 1920 es asesinado Venustiano Carranza, Tlaxcaltenango, en Puebla, y de ahí, pues anteriormente tanto Obregón como Calles habían ya firmado el plan de Agua Prieta, donde desconocían el gobierno de Carranza, y en esta década de los 20 pues se queda en el poder ese grupo de Sonora, ¿no? Que tiene que ver con Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Ocurren acontecimientos muy interesantes que no se dicen en la historia oficial, como la famosa, entre comillas, famosa porque no se habla de ella, la Guerra Cristera, ¿no? Que inicia en 1926. Entonces la ideología de Obregón como de Calles pues era totalmente contraria a la Iglesia Católica, ¿no? Hay que ver que el contexto en que ellos vivieron pues fue en familias protestantes, ¿no? Y el pleito que tenía Obregón con la iglesia fue que no le prestaron dinero, ya que después de los 10 años de guerra que hubo en esta Revolución Mexicana, pues en México quedó quebrado, no había recursos. Obregón pide dinero prestado a la iglesia, pues obviamente se lo niegan, porque desde el antecedente de la Revolución Mexicana, tanto el ejército carrancista, en el que estaba incluido Obregón y Calles, pues estaban haciendo desmanes en los templos católicos. Entonces no eran bien vistos por la iglesia, no le prestan el dinero que requería, y ahí empieza el conflicto ahora con la religión, en este caso católica, que se da de una manera más clara en 1926 en el gobierno de Plutarco Elías Calles. Oficialmente dura 3 años esta guerra cristera, aunque en realidad duró mucho más. Todavía en el sexenio de Cárdenas todavía había cristeros en la lucha en esa zona del Bajío, y esto se da precisamente por esa cuestión de los intereses, pues por una parte el gobierno federal y por otra parte de la Iglesia Católica, ¿no? No se ponían de acuerdo, hubo muchos destierros de líderes importantes hacia Roma por parte del gobierno de Calles, y pues esto deja otra cicatriz en el gobierno posrevolucionario que fue la Guerra Cristera. Esto es lo que sucede en eso al finalizar los años 20, en la era postrevolucionaria. Obregón es asesinado en 1928. Todo el mundo sabía que Calles estaba detrás del asesinato de Obregón para quedarse obviamente con el poder, aunque no se podía reelegir Calles porque la Constitución se lo impedía, pero estratégicamente funda el PNR en 1929, donde él se hace llamar presidente del partido y seguía gobernando detrás del partido del PNR. Y ya después este periodo histórico que vamos a platicar después fue el denominado el Maximato. Pues que tengan un buen día y muchas gracias por escucharme.